Igor Maté nos enseña que el trauma no viene por lo que vivimos y experimentamos. 64% dicen que pueden llegar a tener incluso problemas mentales debido a situaciones laborales. Decir que no es fundamental y es tal vez una de las competencias más escasas hoy en día en el mundo laboral. Y es algo que se necesita. Todo profesional, en cualquier momento de su vida, lo que más quiere es crecer. Incluso cuando estamos en ese proceso, queremos más responsabilidades, queremos adquirir más en la empresa y seguramente tener más ingreso. Y esto no necesariamente es muy fácil o es gratuito. Muchas veces eso demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación y a veces el resultado no necesariamente es el mejor. Y les voy a contar hoy de tal vez la creencia y la mentira más grande que yo compré desde que era niño. Pero me di cuenta ya muy grande, y es precisamente que para obtener crecimiento a nivel profesional debía sacrificar la vida personal. Y esto, pues yo creo que nos pasa a muchos. Incluso estudiando, mirando diferentes estudios, diferentes reportes, diferentes manuales y que podemos encontrar en el mercado, me di cuenta que no estaba solo. Una gran cantidad de personas, y en este caso con números de México, sufren de situaciones, puede ser de impacto a nivel mental, puede ser de impacto a nivel personal, debido a diferentes situaciones del trabajo. 76% de las personas encuestadas por una consultora en México, el estudio fue a nivel mundial, pero estos datos de México, tienen algún impacto en su vida personal debido al trabajo. 64% dicen que pueden llegar a tener incluso problemas mentales debido a situaciones laborales. Y un 35% también nos comenta que han tenido diferentes situaciones de estrés laboral debido a la sobreexigencia, debido a esa sobrecarga que reciben simplemente por el hecho de querer hacer mejor su trabajo. Y yo vengo de un país como Colombia, vivo en México, pero vengo de Colombia y en mi infancia tuve muchos años de crecimiento con el presidente Uribe. Muchos de aquí, ustedes probablemente lo conocen. Tenía un lema muy interesante y era trabajar, trabajar y trabajar. Y este señor compartía permanentemente en toda su narrativa, en toda su comunicación, el espíritu del trabajo, pero no el espíritu del trabajo bien hecho necesariamente, era el espíritu del trabajo así sacrificado. Larguísimas jornadas de trabajo, muchas ciudades cubiertas y visitadas el mismo día. Y bueno, era el ejemplo de la patria. Y era el orgullo de mi padre, de mi abuelo, porque pues miren a este señor, miren cómo trabaja. Y esto pues es ese sistema que nos acompaña, que nos ha vendido la idea en que para lograr más hay que sacrificarse. Para lograr más hay que trabajar mucho, no importa a qué costo. Y pues precisamente yo tuve que pasar una factura, tuve que pagar por esto. Un día me despierto en un tomógrafo, literal, llegué casi inconsciente, ese día estaba en la universidad haciendo mi maestría, me ayudaron a tomar un Uber, llegué literal al Hospital Español, no sé cómo, pero me despierto en el tomógrafo. Los doctores del Hospital Español aquí en México, asustados por los síntomas, pues decidieron hacer toda una cantidad de exámenes, porque parece exagerado que un dolor de cabeza genere tenerse que meter ahí. Y eso fue una señal, y eso fue un ya basta. Fue un ya basta en el que por muchos años, inclusive más de una década, estaba viviendo una vida laboral llena de sacrificio, lleno de esfuerzo, inclusive impactando la vida familiar. Y bueno, ya lo ven ustedes, la salud física. Entonces, empiezo a explorar un poco más. Tengo mi hijo nace aquí en México y me enfrento a una situación terrible. Y es por razones, por miedos, por querer complacer, sacrificaba los momentos de juego con mi hijo, inclusive ya después de la jornada laboral, con tal de cubrir la urgencia de alguien que no había planeado apropiadamente o satisfacer el ego de algún jefe, algún líder en la organización que necesitaba que simplemente estuviera disponible a cualquier hora del día. ¿Por qué? Porque sí. Y muchas veces nos pasa que ni siquiera preguntamos. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Que nos ponen alguna tarea y salimos como locos a hacerla y nunca preguntamos para qué o cómo. Terminamos haciendo de más sin necesidad. ¿Les ha pasado? Sí. Bueno, veo que no estoy solo de nuevo. Entonces, empiezo a seguir profundizando y me encuentro
que precisamente ese tal llamado balance de calidad de vida-trabajo tiene problemas a nivel Latinoamérica y estos datos de nuevo son de un estudio en México. Y el 23% de las personas dicen con tranquilidad que no tienen un buen balance de calidad de vida-trabajo. Cuando se profundiza un poco más en ese estudio, termina siendo por temas de no tener suficiente tiempo para descansar, por largas jornadas de trabajo, por tener unos líderes que todo el tiempo se están entrometiendo en su vida personal, inclusive los fines de semana. Y eso es impactante. Y cuando profundizamos y vemos más datos, el 20% ni siquiera se atreve a hablar con su líder de su carga laboral. Ni siquiera manifiesta o pide ayuda y tiene una necesidad. Está saturado porque está abrumado. Hoy se le llama burnout. ¿Conocen a alguien que de pronto puede estar en esa situación y está dando su máximo? No, ese pobre o esa pobre mujer seguramente están dando menor desempeño del que debería tener la empresa, supuestamente haciendo más, pero está logrando menos. Entonces, me pongo a la tarea, soy muy nerd, la verdad, y me encanta estar estudiando. Me pongo a la tarea de buscar en diferentes sistemas y metodologías que pueden vender la posibilidad de tener la mejor esquema para ser ultraproductivo y hacer más. Libros como el Club de las 5 de la mañana, libros de ese tipo, metodologías de ese tipo, que al final, la semana de 4 horas, que no es el espacio para discutirlo, pero realmente no son frameworks que realmente sean posibles para todo el mundo. A algunas personas les puede funcionar, pero no es la gran panacea. Y empiezo a darle vueltas y por más que intenté y he gastado muchísimo dinero en sistemas de productividad, en libros, en esquemas, en mentores, pues la verdad me di cuenta que si yo sigo generando acciones diferentes, probablemente los resultados cambian sutilmente. Y empiezo a ver que hay personas que sí pueden, personas que son muy productivas o que, mejor dicho, tienen muy buenos resultados y no necesariamente se están sacrificando. Y encuentro una fórmula. Y hoy voy a profundizar en una de muchas opciones y es el saber marcar límites. El saber decir no o el saber parar en el momento apropiado y el saber cuestionar. Y en Latinoamérica sufrimos mucho de esto. Por más de 15 años trabajé con gringos y los gringos son fascinantes porque cuando se tienen que decir que no, lo dicen y punto. Lo justifican y lo soportan, pero marcan el límite. El latinoamericano nos cuesta. Empiezo a trabajar con mis terapeutas, con coaches y voy a conocerme un poco más en mí. Voy a profundizar y conozco a este personaje. Los colombianos me van a entender, este es Supermancito, porque literal es un mancito que me acompaña todo el tiempo. Se ha convertido en mi guía y este personaje me está ayudando de una manera muy importante a salir adelante en este proceso de ser un gran líder, de tener equipos grandes y aún así no caer en el sacrificio y ahí seguir construyendo y seguir creciendo. Y es que me compré una idea adicional en donde cuando yo era niño creía que para ganarme el amor y la admiración de mi papá y de mi abuelo debía ser el mejor. Gabor Maté nos enseña que el trauma no viene por lo que vivimos y experimentamos. El trauma se genera con la interpretación que yo genero en el momento que vivo una situación traumática. Entonces, si yo interpreté esa situación, yo soy dueño de lo que estoy pensando. Entonces significa que lo puedo cambiar. Y aquí precisamente te quiero compartir 5 diferentes acciones que se pueden tomar para marcar mejores límites buscando el enfoque, protegiendo el enfoque y garantizando que nos vamos a poder mantener en la ruta de lo que realmente es importante para nosotros. 1, conocerse a sí mismo. Saber exactamente cuáles son los miedos que estoy queriendo satisfacer y que tengo que superar. 2, reconocer los límites. No tengo todas las herramientas todo el tiempo. Las empresas no nos dan todo lo que necesitamos para satisfacer lo que algún líder sentado en un escritorio pretende que resolvemos en algún territorio. Entonces, es importante cuestionar. 3, decir que no con asertividad. Decir que no es fundamental y es tal vez una de las competencias más escasas hoy en día en el mundo laboral. Y es algo que se necesita y más cuando se tiene que soportar con datos. 4, establecer expectativas claras. Cuando yo priorizo y decido qué sí hacer, renuncio a otras opciones, a otras oportunidades. Alguien se va a molestar, alguien se va a sentir mal y necesito dejar las expectativas claras para poder negociar y poder avanzar con un equipo y trabajar con equipo. Y 5, hacer espacio para lo que realmente importa. Y cuando digo realmente importa, no se trata de
hacer espacio para lo primero y más importante y después lleno la agenda con demás cosas. ¿Para qué llenarla de actividades que no son necesarias? Dejarla con lo que más importa y tener suficiente espacio de descanso. Y con esto, precisamente quiero proponerles e invitarles a tener una vida más enfocada, una vida con menos esfuerzo. Somos Julián Cardona y lo que más te quiero dejar el día de hoy es que es un momento de marcar límites y realizar y enfocarnos en lo que realmente importa. Muchas gracias.